Saludos a todos y a todas. Estamos en el proyecto 1 de la semana número 2. Vamos a trabajar con la actividad 2 de números racionales y su representación en lo que compete al área de matemática. Recordándoles, chicos, que estamos trabajando en los diferentes años de educación general básica. Sin embargo, debemos de acotar que las guías están enviadas para octavo, noveno y décimo. En este caso tenemos la guía de noveno. Ahí el docente debe de acoplar la actividad de octavo. En el caso de décimo no tendríamos ningún inconveniente. Conjunto de números racionales. Aquí vamos a dar una breve explicación acerca de los números racionales. Si nosotros observamos el primer círculo de color amarillo, tenemos los números naturales, que son los números que comúnmente conocemos, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, etcétera, ¿no? Estos números son aquellos números naturales que se los conoce con la letra N. Luego tenemos los números enteros, que son los que están en el color verde. Los números enteros se los conoce porque los números enteros llevan de abreviatura la letra Z y son aquellos tantos números positivos como números negativos, incluyendo el 0. Estos son los números enteros, están de color verde. Y por último tenemos los números racionales, es decir, aquellos que llevan decimales, como podemos observar, y los que están con fracción. En sí, los números racionales vendrían a ser todos: los números naturales, los números enteros y los propios racionales. Todos estos de aquí vendrían a ser. ¿Por qué decimos que un número natural podría ser un número racional? Si nosotros tenemos un número natural que en este ejemplo he ubicado 5, a este 5 nosotros le podemos ubicar sobre 1 y automáticamente se convierte en un número racional. De la misma manera podemos escoger un número entero, en este caso he escogido el -2 y le ubicamos el 1 sobre 1. En este caso también viene a ser parte de un número racional porque se ha convertido en una fracción. Seguimos con la actividad 2, números racionales y su representación. ¿Sabías que los números racionales son aquellos que pueden ser expresados como una fracción? La letra que identifica al conjunto de los números racionales es la Q, es decir, diferente de 0, donde A representa el numerador y B el denominador, pero distinto de 0. Representación de números racionales en la recta numérica. Observamos aquí unos ejemplos: 7 sobre 2, menos 5 sobre 2, 3 sobre 2, menos 1 sobre 2. Estos números están representados en esta recta numérica. Para entenderlo mejor, vamos a analizar y acordémonos que desde el 0 hacia la derecha son los números positivos y del 0 hacia la izquierda son los números negativos. Nosotros tenemos los números en forma de fracción, es decir, en el -1 sobre 2 lo tenemos ubicado entre la posición del -1 y el 0. Y justamente si hacemos una división de -1 dividido para 2, nos va a dar este resultado. Por ese motivo se ubica en esta posición, en la mitad del -1 y el 0. En el caso del -5 sobre 2, si nosotros dividimos -5 para 2, me va a dar -2,5. Por eso se encuentra en esta posición, entre el -2 y el -3. Se encuentra justo en la mitad. Vamos al ejemplo de acá. Tenemos 3 dividido para 2. Nos da ¿cuánto? 1,50. Y
si ustedes observan, se encuentra entre la mitad del 1 y el 2. Por eso ocupa esta posición. Y por último tenemos el 7 dividido para 2, que nos vendría a dar 3,50, que se encuentra entre la posición del 3 y el 4. Los números enteros son parte de los números racionales, porque se pueden representar con una fracción, cuyo numerador es el número entero y su denominador es 1. El conjunto de los números racionales incluyen además los números decimales, como ya lo explicamos anteriormente. Clasificación de las expresiones decimales. De acuerdo con la escritura de las cifras decimales, la expresión decimal de un número racional puede ser exacta, puede ser periódica pura o puede ser periódica mixta. ¿Cuáles son las exactas? Es la parte decimal que tiene un número finito de cifras. Aquí podemos observar un ejemplo claro. Si dividimos 1 sobre 4, nos va a dar como resultado 0,25, es decir, ya no tiene más decimal. Ahí termina. A este tipo de fracción que nos da como resultado 0,25 o cualquier cantidad que sea finita, que no tenga más cifras, le conocemos como exacta. Aquí tenemos otro ejemplo. 3 dividido para 6 nos da como resultado 0,5, no nos da más. A esta le conocemos como exacta. Vamos al literal B, periódico puro. Es la parte decimal que se repite periódicamente. Aquí tenemos un ejemplo, 4 dividido para 3 nos da como resultado un número entero, coma 33333, y esto se va hacia el infinito. Por eso se le ubica siempre si ven esta imagen que está aquí, este signo, si observan este signo, esto quiere decir que el 3 se va a repetir muchas veces. A ese se le conoce como periódico puro. Los números son iguales. Luego tenemos el periódico mixto, que son los números decimales en cuya parte decimal hay una parte periódica y otra que no es periódica. Es decir, después del decimal tenemos un número que no es igual a los otros. Por tal motivo se le conoce como periódico mixto. Aquí con otro ejemplo para analizar. Si dividimos 9 para 2 nos va a dar como resultado 4,5. Es exacto, no tiene más cifras. Si dividimos 10 para 3 nos va a dar 3,33333 y vendría a ser un periódico puro. Si dividimos 25 para 6 nos va a dar 4,166666, quiere decir que es un periódico mixto. Aquí tenemos la actividad para analizar de acuerdo a lo que ha enviado la guía y nos habla acerca de las fracciones homogéneas. Dos o más fracciones son homogéneas si sus denominadores son iguales. Así que chicos, no nos olvidemos que cuando encontremos una fracción que tenga denominador igual, se llama fracción homogénea. Fracción heterogéneas es cuando dos o más fracciones son heterogéneas si sus denominadores son diferentes. Cuando son diferentes los denominadores, son heterogéneas. La fracción es reducible cuando el numerador y denominador posee algún divisor distinto de 1. En este caso, aquí podemos darnos cuenta de que este tipo de fracción permite hacer la simplificación. Fracción reducible cuando el numerador y denominador posee algún divisor distinto de 1. Ahí tenemos un ejemplo, 40 sobre 16. Si nos damos cuenta podemos simplificar esa cantidad tranquilamente. Lo mismo sucede con el 81 sobre 27 y lo mismo sucede con el 110 sobre 2. Si nosotros quisiéramos simplificarla lo podemos hacer. Fracción irreductible son todas aquellas fracciones cuyo numerador y denominador tienen como divisor común a la unidad. Aquí por ejemplo observamos que el 14 sobre 13 no lo podemos simplificar. De la misma manera el 15
no lo podemos simplificar. Aunque el 4 se podría, pero no podemos en la parte superior, el numerador. Entonces no se puede ir reduciendo esta cantidad. Lo mismo con el 17 sobre 31. Y fracciones equivalentes son equivalentes si tienen el mismo valor numérico. Aquí, por ejemplo, decimos 16 dividido para 4 a 4, 21 dividido para 3 a 7 y 50 dividido para 2 a 25. Ya profundizando un poco el tema de fracciones equivalentes, si yo quisiera saber el valor de la equivalencia, en este caso de 16 sobre 4, yo lo puedo multiplicar por 2. 16 por 2 me da 32 y 4 por 2 me da 8. Si multiplico 16 por 8 me da 128 y si multiplico 4 por 32 va a ser a 128. Operaciones con fracciones, sumas y restas. Si no tienen el mismo denominador, debemos de sacar el mínimo común múltiplo. Ojo chicos, que en esta parte había un pequeño error de la guía. Aquí tenemos que sacar el mínimo común múltiplo del denominador. Aquí, para sacar el mínimo común múltiplo, debemos de ubicar los denominadores, el 12, el 20 y el 4. Estos se ubican aparte y multiplicamos todo esto. 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5 me da 60. 60 dividido para 12 a 5 por 7, 35, más 60 dividido para 20. Si no podemos, simplemente utilizamos la calculadora y aplicamos 60 dividimos para 20, nos da 3, multiplicado por este valor de aquí sería 3 por 9, 27. Y por último, 60 dividido para 4, aplica la calculadora, 60 dividido para 4 nos da a 15 y 15 por 3 nos da 45. Luego sumamos todo esto de aquí, todo el numerador, nos da 107 dividido para 60. El mínimo común múltiplo es 60. Luego tenemos producto de fracciones, se multiplican los numeradores y denominadores. De ser posible, se pueden simplificar el resultado. Cociente de fracciones, se multiplican la primera por el inverso de la segunda fracción. De ser posible, se puede simplificar el resultado. Bueno, en este caso tenemos aquí la división, sabemos que podemos multiplicarlo directamente y sería, en este caso en cruz, 12 por 25 y 5 por 4. Es lo que tenemos aquí, 12 por 25 y 5 por 4. 12 por 25 me da 300 y 5 por 4 que me da 20. Me da 15 sobre 1, que es igual a 15. Luego tenemos aquí una operación combinada y esta cantidad que está aquí, que está en decimal, debemos de transformarla a fracción, en el cual debemos aplicar el siguiente método. Para transformar a fracción tenemos 6,7777. Recuerden que cuando tiene este signo aquí significa que el 7 se repite. Entonces sería, ubicamos los dos números, 67 menos el segundo número, menos 7. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es transformarlo a fracción, este valor que tenemos aquí, este decimal, y lo dividimos sobre 9. ¿Qué me queda? Más la siguiente cantidad, que es 0,3. ¿Qué nos queda? Después de la coma, el número 3 dividido para la cantidad 10. Recuerden que después de la coma tenemos un solo valor, por eso lo ubicamos 10. Si tuviéramos dos valores sería sobre 100. Esto es igual, 67 menos 7 nos da 60 sobre 9 más 3 sobre 10. Llegamos a esta operación de aquí y aquí aplicamos el mínimo entre 9 y 10, que nos da 90. 90 dividido para 9 sería 10 por 60 da 600. Más
90 dividido para 10 sería 9, por 3 nos da 27. Listo, esto lo sumamos y esto es igual a 627 sobre 90. Y luego tenemos el siguiente ejemplo también que tiene que ver con operación combinada. Aquí viene la actividad que tienen que hacer los chicos. Actividad que deben de realizar cada uno de ustedes. Investiga, el literal 1 de la tarea que deben de hacer, investiga cómo está compuesto el conjunto de los números racionales. Esta es la primera tarea. Debes de investigar cómo están compuestos el conjunto de números racionales. Recuerden que yo les mostré allá los números naturales, los números enteros y los números racionales. Eso fue lo primero que les enseñé. Es esa la investigación que prácticamente la tienen ahí. Luego deben de hacer este ejercicio. Ahorita acabamos de ver cómo se resolvía esta operación. Sin embargo, no les voy a hacer la tarea, simplemente les voy a ayudar con un ejemplo. He cambiado solo este valor de aquí, luego estos valores están igualitos. Ya, aquí en vez de ubicar 3,8 yo ubiqué como ejemplo el 2,4. Recuerden que este valor debemos de transformarlo a fracción. Para ello les enseñaba que el 2,4 lo debemos ubicar completito, es decir 24 menos, en este caso, el número entero, menos 2. 24 menos 2 sobre 9. Así funciona esta operación. ¿Qué nos queda? 24 menos 2 nos queda 22 sobre 9. Ahora, aquí hemos encontrado la fracción que necesitamos para poder realizar la operación. 22 sobre 9 menos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 0,25. Esto también debemos transformarlo a fracción. Para ello ubicamos el número decimal, es decir, la cantidad que sigue, 25 sobre tantos números sean necesarios después de la coma, es decir, sobre 100, porque después de la coma tenemos dos decimales, sobre 100. Y simplificamos 25 de 25 1 y 25 de 100 que me da 4, me queda un cuarto. Ahora sí, el resultado que nos dio aquí de esta cantidad, que es 22 sobre 9, lo ubicamos aquí, menos la siguiente cantidad nos dio como resultado 1 sobre 4 y más un medio. Este ya no lo transformamos porque ya está en fracción. Ahora, recién aquí tenemos la fracción. Y aquí, entre 9, 4 y 2 que sacamos, 9, 4 y 2 que sacamos, el mínimo común múltiplo. Sacamos el mínimo común múltiplo de esta cantidad y aplicamos la operación de vida. 2 de 2 nos queda 1, o 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y acá no podemos hacer nada. Para eliminar el 2 nos queda 2 por 1, 2. Y acá sería 3 por 3 que nos da 9. Y para eliminar el 3 que ubicamos, 3 por 1, 3. Si multiplicamos estas cantidades, 2 por 2, 4 por 3, 12 por 3, 36. El 36 lo coloco aquí y digo 36 dividido para 9 a 4. Y 4 multiplicado por 22 me da 88. Menos, coloco el menos, 36, vamos con el siguiente. 36 dividido para 4 a 9. Multiplicado por 1 me da 9. Que sigue el signo más, coloco el más. Ahora digo 36 para 2 a 18, multiplicado por 1, 18. ¿Qué me queda? Sumamos los positivos, 88 más 18 y le resto 9. Nos da 97 sobre 36. Si pudiera simplificar lo haría, pero como no se puede, ahí queda el ejercicio. Resuelve las operaciones combinadas de números racionales y encuentra su respuesta. Aquí tenemos el ejercicio, debemos de resolver y para ello debemos de sacar el mínimo común múltiplo.
en este caso de 3 y 6. Aquí hemos sacado el mínimo con un múltiplo. 2 por 3, 6. Y tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Si multiplicamos esto, 2 por 3 nos da 6. El mínimo entonces es 6. ¿Qué hacemos ahora con este 6? 6 dividido para 3. ¿Qué me queda? Me queda 2. Y este 2 lo vamos a multiplicar por 2. ¿Qué me da? Me da 4. De la misma manera, este 6 lo vamos a dividir para 6. 6 dividido para 6 a 1. Y ese 1 multiplicado por 4 me da 4. Por eso me queda 4 menos 4. Y más, tenemos aquí una potencia que en este caso multiplica tanto al numerador como al denominador. 2 por 2 me da 4 y 3 por 3 me da 9. Yo lo he hecho directamente, ¿no? Entonces, esta cantidad que está aquí sería 4 menos 4, que me da 0 dividido sobre 6. Y acá que tenemos 4 novenos. Esta cantidad de aquí prácticamente ya no se puede resolver porque tiene un 0 en el numerador y esta cantidad queda ahí. Entonces nos da como resultado 4 sobre 9. Esa es la respuesta de este ejercicio. Y por último, chicos, tenemos un problema. Una caja contiene 448 mascarillas, de las cuales deben acomodar en 3 cajas, o se deben de acomodar en 3 cajas más pequeñas. En la primera deben de poner 1/8 del total. En la segunda 3/8 y en la tercera 4/8. Pregunta: ¿cuántas mascarillas van en cada caja y cuántas quedan en la caja original? Bueno, aquí les voy a dar una pista. Esta es la caja número 1 y nos dice que en la primera caja, ¿cuánto tenemos? 1/8. Este 1/8, ¿cómo se resuelve esto? Este 1/8 lo vamos a multiplicar por 448. ¿Qué deben hacer ustedes? 1 por 448, ¿qué les da? 448. 448 lo van a dividir para 8, que nos da como resultado de la división el 56. En el segundo ejemplo, 3 por 448, ese resultado que les dé lo van a dividir para 8, y ese es el valor de la segunda caja. Y de la tercera caja lo mismo, multiplicamos 4 por 448 y lo dividimos para 8, y ahí obtenemos el resultado. Listo, chicos. ¿Y cuántos quedan en la caja original? Ya ustedes se van a dar cuenta. Eso sería en cuanto a la actividad que tienen que realizar, chicos. No te olvides, para un refuerzo consulta la página 10 y 11 del texto integrado del estudiante de matemática de noveno de Educación General Básica del Ministerio de Educación, y también puedes resolver los talleres de la práctica en la página 12. No nos olvidemos, chicos, las medidas de bioseguridad y las medidas de autocuidado.